iniciamos como un ciclo de conferencias que vamos a tener durante estos 2 días sobre el tema espiritualidad, experimentación crítica, experimentación y espiritualidad. Como ustedes saben, dentro de la propuesta que tenemos para este semestre, para el seminario de transversalidades, hemos escogido el tema de experimentación para avanzar como alrededor de esta temática. Ya hicimos como una primera presentación alrededor de cuerpos y en estos 2 días estaremos entonces avanzando en el tema de espiritualidad. Creo que es claro para todos nosotros que este tema es un tema pues, lo suficientemente complejo, es un tema pues, de una multiplicidad de caras, de mucha polémica también, de mucha multiplicidad, de tal manera que lo que hemos decidido es abordarlo primero que todo con mucha seriedad, pero también con mucha humildad, y también dentro de algo que planteaba Deleuze, que era plantearlo en un tartamudeo creador. Y creo que ese es como el punto central que vamos a tener alrededor de este tema. No es fácil presentar verdades absolutas, verdades terminadas sobre un tema que además por mucho tiempo siempre ha sido visto como un tema menor dentro de las ciencias sociales duras. Sin embargo, dentro de este espacio de los estudios sociales queremos rescatar precisamente como la potencia que hay en este tipo de temáticas y la manera como estas temáticas entran, digamos, como y van emergiendo por los intersticios de todas estas ciencias duras que han caracterizado de alguna manera en algunos momentos las ciencias sociales. Bueno, entonces para este día, entonces tenemos 3 presentaciones, alrededor de este tema de la espiritualidad. Primero vamos a estar hablando del plano de inmanencia, devenir imperceptible y espiritualidad, una mirada desde Rossi Gaitote y Deleuze. La segunda presentación será sobre arte, multiplicidad y fuga, un camino a la espiritualidad, que lo estará presentando Juan Manuel Lugo, y después estaremos presentando la espiritualidad, una versión desde Foucault, que lo estará presentando Adrián Perea. Dentro de estos 2 objetivos, lo que quiero presentar es como el alcance que va a tener la ponencia que está a mi cargo, pero además esta ponencia tiene un objetivo y es como hacer una introducción al tema que va a presentar Juan Manuel. Juan Manuel es artista, lo voy a presentar enseguida de mi presentación, le estaré haciendo también la presentación a él. Juan Manuel es artista y no va a ser una presentación conceptual, de tal manera que lo que pensamos fue que este tema, ¿cierto?, alrededor del devenir imperceptible, del plano de inmanencia, fuera una introducción a la temática que él está abordando, de tal manera que los conceptos que yo voy a estar trabajando aquí van a ilustrar de alguna manera una temática que hemos venido avanzando bastante, sobre todo en la línea de subjetividades y diferencias, pero también va a ser como la introducción a esta experiencia personal tan interesante que nos va a estar presentando Juan Manuel más adelante. Dentro de los objetivos, entonces, está presentar la espiritualidad entendida como experimentación subjetiva en un enfoque nómada, postsecular y poshumano, configurado a través de encuentros, pasiones positivas y superación de emociones negativas que se expresan en una vida sostenible, mutante y en expansión. Y un segundo objetivo es conceptualizar sobre una espiritualidad que se juega en una inmanencia radical y en el devenir imperceptible que desborda la muerte personal representada y significada ampliamente en nuestra cultura. La discusión teórica alrededor de la espiritualidad la estaré presentando a través de 5 temas que están recogidos en los objetivos que ya enumeré,
y que dan cuenta de una espiritualidad crítica y postsecular que evidentemente no está alineada con los ideales católicos y en general con fundamentalismos religiosos y tampoco con las prácticas de la nueva era. Estos 5 temas son lo postsecular, la inmanencia radical, el devenir imperceptible, el desdibujamiento de la oposición vida-muerte y la insistencia en la vida, y la muerte personal y la muerte impersonal. Empiezo entonces como el primer tema que está planteado allí, que es lo postsecular. Este tema lo voy a abordar como muy brevemente, pues dada la extensión que tendría que dar en esta discusión, y simplemente pues quiero decir que hablamos de una espiritualidad postsecular simplemente porque está más allá de la secularidad plasmada en el individualismo liberal y en el humanismo clásico. Creo que para ampliar este concepto de postsecularidad es importante recoger a Rosy Braidotti en sus 2 últimos textos, en Transposiciones y en lo poshumano, donde esta autora hace una muy interesante crítica al humanismo, al liberalismo liberal y además a la manera como el capitalismo atrapa el posantropocentrismo. La espiritualidad postsecular recoge el ocaso de la visión humanista del hombre y de la naturaleza humana como centro del cosmos y la decadencia de visiones religiosas dogmáticas respecto de cuestiones como el género, el sexo, las tecnologías, la muerte, el suicidio, las prácticas autodestructivas, entre otros. Este concepto postsecular propuesto por Braidotti está firmemente articulado a su crítica al capitalismo postindustrial, a la necropolítica que se orienta desde este régimen, al humanismo y al posantropocentrismo. Continúo entonces con la inmanencia radical. El término inmanente, como sabemos, remite siempre a aquello que permanece en sí mismo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en la concepción de Deleuze, lo inmanente siempre está articulado a una noción de movimiento permanente y además es el punto de entrada a sus análisis de orden ontológico, político, ético y subjetivo. El componente espiritual y el componente subjetivo. La inmanencia, en referencia al ontológico, está relacionada con la diferencia diferente, la multiplicidad y la negación de toda trascendencia. Estos elementos están en su concepción sobre el ser y sobre el pensar somático. En sus comprensiones políticas, expuestas en el Antiedipo y en Mil Mesetas, analiza la inmanencia capitalista entendiéndola de manera postdisciplinaria, o sea, más allá de la propuesta Foucaultiana y más relacionada con el control, la seducción y la captura del deseo. A las sociedades disciplinarias, Deleuze entonces presenta las sociedades de control. Frente a estas dinámicas propias del capitalismo postindustrial, Deleuze propone una política de la inmanencia, de la libertad, de la resistencia, que transcurre en torno a 2 planos que no son opuestos y que se movilizan de manera simultánea: el plano de inmanencia o composición y el plano de organización. Propone estos 2 planos para entender que más allá de las prácticas molares, cerradas, segmentarizadas del capitalismo, representadas en el plano de organización, existen otras que las desterritorializan y que desestructuran el rígido plano de segmentarización. El plano de inmanencia o de composición representa entonces el espacio donde circulan formas larvarias, flujos no formados rígidamente, e intensidades que son reales, que tienen una materialidad y que a través de un trabajo político experimental pueden comenzar a desterritorializar las formas fijas propias del plano de organización y liberar vidas que fueron capturadas por segmentos y las identidades. Este concepto entonces de las vidas capturadas va a ser muy importante en el componente espiritual de la inmanencia. Ahora, estas vidas solo podrán aparecer en el transcurso de una experimentación llevada con prudencia, con sostenibilidad y con constancia. El plano de inmanencia siempre se está jugando en la experimentación, en el esfuerzo por empezar a desterritorializar y por el retorno a una vida. Lo que se dilucida en esta perspectiva de experimentación de Deleuze es su concepto de vida. Hay un movimiento desterritorializante o de inmanencia radical que conduce a la desubjetivación y que debe ser operado con una prudencia práctica experimental para que emerja una vida que fluya en la conexión, la multiplicidad y el devenir molecular.
Devenir imperceptible. Entonces continúo con este tercer concepto que me lleva a explicar la espiritualidad y que creo que es el más importante de toda esta serie conceptual a la que me estoy refiriendo. Con el planteamiento de estos dos planos, de organización y de inmanencia, Deleuze politiza el devenir y las prácticas de subjetivación. Se plantea un devenir mayoritario, molar, que contiene todo lo estructurado, cerrado y significado, y un devenir molecular hecho de mutaciones, transformaciones y microresistencias. Este segundo devenir, que transcurre en un zigzagueo entre el plano de inmanencia y el de organización, muestra otras formas y otras existencias que no responden a estructuras y a formaciones duales y categoriales. Allí se suceden las microrevoluciones, los grandes cambios que no son perceptibles porque siempre hay un mundo que está deviniendo a través de fuerzas e intensidades que surgen en el intermedio y que vienen del fondo. Este es el flujo imperceptible de lo real, el flujo que está por debajo de las grandes categorizaciones o estructuras, y aquí precisamente es donde se evidencia lo espiritual como potencia, como devenir minoritario y devenir imperceptible. Si la espiritualidad está articulada al devenir imperceptible, es importante entonces tomar este concepto y entenderlo en referencia a lo crítico, al plano de inmanencia o composición y a la desubjetivación y la experimentación. La espiritualidad tiene un componente crítico que siempre debe estar asociado a la concepción de una espiritualidad nómada, que además implica un proceso de desubjetivación o despersonalización. Es un salto cualitativo que implica una transformación existencial, una aceleración y una creación. Por esto es crítica, porque siempre va a implicar una mutación que se resiste a la segmentalización subjetiva y la centralidad del yo y el ego. La espiritualidad transita en el plano de composición y en un máximo de desterritorialización. El devenir imperceptible implica composiciones, o sea, creaciones que están más allá de la persona, de sus identidades y necesitan experimentaciones. No se deviene imperceptible, sino una forma de experimentación que se abre a lo inesperado y al azar y que reconoce el carácter de lo cósmico como interconexión, empatías, contaminaciones entre especies que desplazan lo humano. Devenir imperceptible es obligar al sujeto a mirar hacia afuera, o sea, ampliarle sensorialmente y espiritualmente las fronteras e impulsarlo en unas prácticas que vayan hasta el límite de su resistencia. Es el máximo de desterritorialización que además cambia todo el sentido atribuido a la vida. Y finalmente, la espiritualidad surge de experimentaciones que desatan la desidentificación. Lo que emerge es otro diferente de sí mismo que crea en el presente un futuro sustentable y un compromiso con el mundo. El devenir nunca se ancla a un territorio y lo imperceptible no implica una forma de ser o de existir definitiva. Siempre se está danzando a través de las mutaciones y en el intermedio entre el ya no pasado y el todavía no del futuro. Es una apuesta por la vida que desdibuja el retorno de lo mismo y afirma la muerte impersonal de la que habla Deleuze, que está más allá de la muerte personal, de la subjetivación y de la memoria. Resumiendo, podemos abordar un concepto de inmanencia práctica que se refleja en procesos de desubjetivación que se resisten al triunfo de las fuerzas reactivas y de existencias centradas en el resentimiento, proponiéndose una figura de espiritualidad nómada como instancia de transformación de lo negativo en afirmación. Más que resentimiento respecto de lo que ocurre en el plano de organización, se busca abrirse al acontecimiento y a la redención a través del amor fati o al amor al destino o a una cierta dignidad ante lo que nos sucede, incluido el sufrimiento y la pérdida. Por último, este concepto de espiritualidad nómada se fortalece en un tipo de creencia inmanente o de confianza en este mundo denominada conversión empirista, que presenta con mucha profundidad Deleuze en su texto, que es la filosofía. Devenir imperceptible o espiritualidad nómada es un trabajo afirmativo de autocreación y de experimentación sobre la propia existencia. Ahora, aquí lo único claro, o más bien el punto de vista ético, es que hay que transitar, moverse y perdurar, o sea, hay que tratar de no morir, y esto que se consigue en un zigzagueo embriagador entre el plano de consistencia, composición y el plano de organización y estratificación. Tampoco se sabe hacia dónde se marcha, y el desenlace de esta vida personal
puede ser bastante cruel y doloroso. En muchos casos se expresa en un suicidio, en muertes asistidas, en asesinatos. En el mismo caso de Deleuze, que para mantener una vida con potencia tuvo que saltar al vacío y recurrir a la muerte. Entro entonces en el cuarto tema, que es el desdibujamiento de la posición vida-muerte y la insistencia en la vida. Hay una relación entre la vida y la muerte. Estos no son opuestos, ya que puede existir vida en la muerte, como se plantea en la muerte impersonal, y también existen cadáveres vivientes, esto es, cuerpos que persisten sin deseo. Tampoco podemos entender la vida en referencia a la moral religiosa como algo lineal que hay que preservar a toda costa. Siempre existirá la pregunta: ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy experimentando? ¿Cuándo dejo de experimentar? Y esto siempre pasa por el deseo inmanente que sostiene la potencia. Cuando no hay deseo ni experimentación, hay siempre una opción hacia la muerte personal. Esta relación compleja con la experimentación la podemos ejemplificar en el suicidio o en las muertes asistidas, donde al elegir la muerte realmente se está optando por una vida vivida en su máximo nivel de intensidad. El problema no es un suicidio entendido moralistamente o de cara a la moral cristiana. El problema es la ausencia de deseo o de intensidad de la vida. Se puede optar por la muerte porque se busca una inmanencia radical que se sostiene en el deseo, porque si no hay deseo e identidad, pues tampoco hay vida. Sabemos que lo que caracteriza una vida vivida en un máximo de inmanencia o de espiritualidad es la autopreservación, las conexiones, el caminar con otros, transformar, darle al mundo lo mejor que tenemos. Pero cuando esto desaparece por un evento que llega siempre del exterior, una enfermedad, un deterioro de la vida, y que se le quita el ímpetu, la energía y el deseo de la vida, el suicidio o la muerte asistida serán siempre una alternativa. Las adicciones y la autodestrucción tampoco pueden verse de manera moralista. Caer en un agujero negro de no futuro y de repetición mecánica de comportamientos compulsivos y autodestructivos parece ser el espíritu de esta época. Por esta razón, Daidotti dice que la felicidad debe convertirse en un derecho fundamental y en una cuestión política. Debe alentarse la vida y no la muerte. Debe estimularse una política de la vida y no una necropolítica. Ahora, dentro de este componente autodestructivo, las adicciones tienen un lugar central, pero evidentemente no pueden verse siempre como búsqueda de la muerte, sino en algunos casos, y solo en algunos casos, como búsqueda de una vida intensa en medio de una cultura que solo proporciona frustración, infelicidad y disfuncionalidad. La búsqueda del ideal capitalista de consumo y visibilidad social reservada para unos pocos va generando una serie de comportamientos más cercanos a los afectos negativos relacionados con el resentimiento y el odio. Todos vivimos al borde del abismo, así que todos somos susceptibles de caer en adicciones que suplantan la potencia spinociana, y esto convierte la felicidad y el problema de las adicciones en una cuestión política y transnacional de urgente tratamiento. Existencias creativas y experimentadoras. Finalmente hay que entender que el hacer o la experimentación tiene en sí mismo un riesgo que se hace más palpable en mentes creativas que son experimentadoras por naturaleza y asiduas a caminar siempre en el borde para canalizar su elevada intensidad, para imprimir velocidad y aceleración a los sentidos. Ahora, ¿dónde radica el problema? Cuando deja de conseguirse la aceleración existencial, o sea, la potencia de la que nos habla Deleuze en relación a Spinoza, y se evidencia en un vacío y la carencia que aspira siempre a asimilar ese otro que se expresa en las sustancias. En esta edición al alcohol y a la droga, hay una extraña evocación de la muerte, ya que no podemos hablar de deseo de muerte, sino de carencia que no aspira a la vida, sino a la muerte personal. En el proyecto ético del nomadismo siempre se debe responder la pregunta: ¿cuánto puede soportar mi cuerpo, tu cuerpo, nuestros cuerpos? ¿Cuánto alcohol puedo soportar? ¿Cuánto trabajo puedo soportar? ¿Cuánto puedo soportar y con qué intensidad? Antes de caer en un agujero negro y en la muerte, o en experimentar la transmutación. Y con esto llego entonces al quinto concepto, que es la muerte personal y la muerte impersonal. Estos conceptos desarrollados por Deleuze y Daidotti entienden la muerte como un momento de una gran potencia, en tanto que articulan la existencia más allá del ego y en un campo impersonal. La muerte puede entenderse, según Deleuze, en dos planos, uno representacional y otro del orden de lo inmanente y la composición. Esta muerte personal, que concierne al individuo, al ego, y que implica la desaparición física de la persona. Sin muerte no hay vida.
no se entiende desde este concepto de muerte la posibilidad de vida en la muerte. El segundo caso es la muerte impersonal, que ejemplifica Braidotti en su libro Metamorfosis, en referencia a la novela de Clarice Lispector sobre la pasión según H. En esta novela, que refleja el devenir imperceptible y el encuentro con la espiritualidad, la protagonista GH entra en un complejo proceso de muerte-vida, donde de manera gradual va suprimiendo todos los estratos que configuran su subjetividad. Van aniquilando, mediante una serie de experimentaciones, espacios de sí misma que la llevan a morir impersonalmente y a vivir más intensamente. En el relato de GH se muestra de manera muy dramática una despersonalización que transcurre en medio de mutaciones y metamorfosis, de un devenir animal, insecto, mujer, que se abre finalmente al devenir imperceptible, o la desaparición de la persona, del ego civilizado, que se funde con la inmensidad y lo existente en una interconectividad poshumana con todo lo vivo. La vida que surge de esta muerte se entiende entonces como una fuerza impersonal que persiste y pasa a través de los seres humanos. Es una vida interconectada con un exterior que es cósmico, o sea que es infinito. Esta experiencia de GH en la novela de Lispector se puede entender en una dirección de iluminación articulada al acontecimiento. Braidotti muestra a la protagonista GH viviendo un acontecimiento por el cual no tiene código ni representación y abriéndose a un devenir imperceptible que la lleva a conectarse con todo lo existente. En esta experiencia profundamente espiritual de interconexión con el todo, GH vive la suprema armonía, la aceptación de todo lo que existe, que describe como un oratorio, como un cántico de plegaria y de aceptación de todo lo que se es. GH deviene unidad con el cosmos, donde ella, y aquí cito a Braidotti, ya no es más que un punto del cosmos ardiendo, enfrentada a la inmensidad de esa fuerza que está en ella pero que no le pertenece. GH simplemente se inclina y honra esta totalidad, expresando su adoración. Esta fuerza de la vida excede cualquier subjetivación, es simplemente impersonal y poshumana. Es claro que aquí no estamos hablando de la eternidad del sí mismo, como lo plantean algunas religiones, el cristianismo entre ellas, sino que hay una referencia a una experiencia de muerte que muestra otras posibilidades de vida interconectadas e interpersonales. Todo este proceso de iluminación, vivido por la protagonista del Lispector, está desencadenado por el acontecimiento. En la lógica del sentido, Deleuze dice que el acontecimiento es lo que desencadena y no lo que sucede. O sea, el acontecimiento está en lo que sucede. Es lo que nos espera en lo que sucede, lo que existe en la experiencia que no comprendemos y lo que nos desgarra desde dentro, desestratificándonos y llenándonos de una intensidad que no poseíamos. Aunque nos enfrenta a una muerte, también nos señala una vida que pasa a través de la finitud del yo y que configura la creación. Querer el acontecimiento no es aceptar simplemente lo que sucede, sino entender la posibilidad de transmutación, de crear algo con aquello que sucede, de matar la muerte con una vida que transita en lo incierto, en lo ingobernable y en el azar. Es interesante ver que este proceso de despersonalización de GH es escrito por una mujer, Clarice Lispector, después de vivir un acontecimiento de aborto que la lleva a escribir esta novela referida al devenir imperceptible y a la espiritualidad ligada a la despersonalización. El acontecimiento no es el aborto como tal, es lo que logra desencadenar, o sea, el arte, la novela, la metamorfosis, y esto no obedece a una decisión racional o a una voluntad. Deleuze dice que no todo el mundo lo hace, solo las personas libres pueden abrirse a los flujos del acontecimiento y los pueden soportar, no para canalizarlos, sino para afirmarse en él y crear otras formas de vida. En esta dirección, y siguiendo la reflexión sobre el plano de la inmanencia, es importante establecer la posibilidad de zigzagar creativamente entre planos de consistencia y planos de organización, asomándose, así sea momentáneamente, a una vivencia impersonal de interconexión, de experimentación que rompe estratificaciones y que danza con la muerte para sumarse a una vida más potente. En referencia a este tránsito creador, lo que nos plantea Deleuze es que siempre se debe estar de paso entre estos dos planos. Sobre todo hay que manejar con prudencia el plano de consistencia, a riesgo de acabar con el mundo que hemos creado y que conocemos. Entonces, estas experimentaciones espirituales como las del Lispector y también otro tipo de experimentaciones relacionadas con plantas sagradas, con la meditación, con algunas terapias transpersonales,
Son exactamente formas de transitar prudentemente por este plano de inmanencia en un máximo de desterritorialización. Es una forma de rescatar una vida prudentemente y sosteniblemente y una forma de adiestramiento para transmutar en una muerte interpersonal. Una abundante vida inmanente refleja una alta espiritualidad, puesto que siempre es la voluntad espiritual quien guía la vida fuera del orgánico, buscando otras fuerzas y otras maneras de existir. La espiritualidad no se opone a la vida y al cuerpo, por el contrario, donde mejor se expresan espiritualidades en la vida, en el cuerpo y en la sensibilidad. Lo espiritual no surge en el campo de la representación, sino de la figuración y la expresión. Siempre es experimentación y despersonalización, y por eso precisamente no es una verdad codificada y totalmente clara para todos. El espíritu siempre está presente en el deseo inmanente y no en la necesidad de un objeto codificado o en la carencia. Emerge en el acontecimiento y no en la representación o en un código cerrado. Dice Deleuze en Mil Mesetas que del espíritu se puede decir lo mismo que del cuerpo sin órganos. Está lleno de alegría, de éxtasis y de danza. El espíritu necesita una experimentación, una pragmática, una aixeidad, no tanto una hermenéutica, una lógica hegeliana o una crítica kantiana. El espíritu es la evidencia de la vitalidad y sin embargo en su nombre se reafirman cuerpos muertos y sin deseo. Sensibilidades segmentalizadas, dioses convertidos en esencia y no en acontecimiento, existencias de hombres y mujeres que dan vueltas en el interior de agujeros negros de resentimientos, aburrimiento y odio. Finalmente, entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte personal? Creo que esta es una pregunta para la cual no tenemos respuesta y no es precisamente la que queremos responder desde este seminario. Nos interesa saber cuáles son los efectos que se producen en la experimentación experimental de cara a la configuración de nuevas existencias en el plano de lo político y lo ético. Tendremos mucho tiempo para seguir repensando este tema de cara a lo que está sucediendo en el mundo actualmente, a lo que está emergiendo, a lo que está transformándose y en lo que nos estamos convirtiendo. Muchas gracias. Con esto entonces, con esta introducción un poco extensa, ¿no? Le doy la palabra entonces a Juan Manuel, que nos va a hablar entonces de una experiencia. Estudió en la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Nacional en Bogotá, director del taller La Huella Bogotá, cuenta con una experiencia docente de más de 20 años en los campos del dibujo y la pintura en la Universidad de los Andes, de Artes Plásticas en la Universidad Antonio Nariño, en el taller en la Huella y en Cooper Artes. Ha realizado 21 exposiciones individuales, nacionales e internacionales en lugares destacados como la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Cámara de Comercio, la Galería del Panamá, la Feria Internacional del Libro en Quito, entre otros. Ha realizado también 27 exposiciones colectivas nacionales e internacionales en lugares destacados como la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, exposiciones en La Habana, Cuba, en Dublín, en Cracovia, en Polonia, la tercera Bienal de Artes Gráficas en Cali, 7 portafolios de grabado, 5 colecciones nacionales e internacionales en el Museo de Arte Moderno, Museo de Bellas Artes en Caracas, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, los dejo con Juan Manuel. Quiero también aprovechar para darle un saludo al doctor Luis Martínez Andrades, profesor que lo invitamos profesor invitado para una conferencia mañana, viene desde Bélgica y nos acompaña en este momento aquí en el auditorio. Muchas gracias. Entonces, Juan Manuel, te dejo con... Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, para abordar esto que leeré bajo el título de Arte, Multiplicidad y Fugas, un camino a la espiritualidad, por amable invitación del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital y de su directora Claudia Piedrahita, quiero comenzar expresando mis agradecimientos a la institución, a ella y también a Norvira Soto por su valiosa colaboración y ayuda en el acompañamiento audiovisual de estas palabras. Y quiero manifestar mi deseo de que lo que aquí diga pueda resultar de utilidad académica, teniendo en cuenta que este material tiene una base más testimonial que bibliográfica, porque se origina en un episodio cercano a la extinción física, en
una de aquellas experiencias llamadas de casi muerte, desde cuyo breve recuento ensayaré una aproximación a los conceptos enunciados en el título de esta charla. La experiencia a la que me refiero surgió de un accidente que se produjo por la irrupción súbita de un camión en las tinieblas de la noche, en un cruce de caminos en el que esa mole metálica embistió con el ímpetu de todos sus caballos de fuerza y de una pesada carga de madera contra el automóvil en el que yo viajaba, dejándome una clavícula y 19 costillas rotas, los pulmones colapsados al tamaño de las nueces, una contusión craneana y la consiguiente conmoción cerebral que me envió a las profundidades del estado de coma, un letargo extremo en el cual la conciencia quedó marginada del mundo exterior, pero se asomó a un ámbito inédito, en el reverso de la moneda de la existencia. Sobre esa vivencia inusitada, intento comunicar aquello que resulte comunicable, ya que en esa dimensión paralela aflora una forma subyacente de conciencia, que podría designarse en el lenguaje de Don Juan, el sabio informante indígena del antropólogo Carlos Castañeda, como la conciencia de ser, para distinguirla de la conciencia de existir, en la que mantenemos las interacciones con el mundo circundante. Sobre esa conciencia profunda, hay que decir que su singularidad reside en que está al margen del universo verbal. O sea que, aunque es una conciencia perceptiva, en ella no existen las palabras. Ninguna palabra en ningún idioma, algo que resulta inconcebible desde este lado de las puertas de la percepción, como llamaría Aldous Huxley al umbral traspuesto en esa ocasión. Esas puertas perceptivas se abrieron de golpe hacia una inmensidad luminosa que me atrevo a designar usando de modo quizá poco ortodoxo la terminología de Gilles Deleuze como el plano de la inmanencia. Tal fue el resultado del sobresalto total de un cerebro removido hasta en su último átomo, que quedó sembrado de hematomas como nubes de tormenta que oscurecían las imágenes de los escanogramas, indicando que esa liviana masa de neuronas, circunvoluciones y epitelios estaba a punto de desintegrarse. Pero en lugar de llegar a la desintegración, ese cerebro estaba descubriendo una capacidad de conciencia insospechada, cuya particularidad era la de estar vacía de palabras, y eso resultó ser, por supuesto, lo más arduo de comunicar cuando salí del estado de coma y de sus secuelas inmediatas. Porque al volver de esa situación excepcional sentía la necesidad perentoria, acuciante, de expresar lo que había visto en esa cara oculta de la vida, algo que en realidad es incomunicable en el plano de los intercambios usuales entre los seres humanos, dado que esa ausencia verbal completa es imposible de figurarse para nuestra mente discursiva, dialogante desde la primera infancia y desde entonces inmersa en el flujo del monólogo interior, que solo se suspende en la superficie cuando dormimos y que se reactiva del todo en cuanto despertamos. Dada la índole fortuita y repentina de este acontecimiento que he escogido como punto de referencia para desarrollar los temas planteados, quizá el primer concepto al que resulte pertinente referirme sea el de fugas, una palabra cuyas connotaciones van desde los afanes angustiosos de la huida y el escape hasta la grandiosidad espiritual de las repeticiones musicales en octavas diferentes desplegadas por Juan Sebastián Bach en sus obras, pasando por el descubrimiento renacentista de los puntos de fuga como recurso geométrico para representar en dos dimensiones la profundidad tridimensional del espacio físico, algo que trasladado al plano intelectual puede equipararse al efecto de distanciamiento que el
dramaturgo Bertolt Brecht introduce en la teoría y la práctica teatrales, y que en el caso del pensamiento de Michel Foucault se plantea como la necesidad biopolítica de tomar distancias mentales, como un recurso estratégico de resistencia frente a las presiones incesantes del poder en sus innumerables manifestaciones, tanto en el campo individual, que el autor llama el área del anatomopoder, como también para el biopoder, que es como denomina a los influjos imperantes en el terreno colectivo. A esta lista de criterios de emancipación interior cabe añadir lo que Gilles Deleuze llama las líneas de fuga, unas líneas que entiendo, quizás sin coincidir con algunas exégesis, como trazos mentales dinámicos de liberación subjetiva frente a las presiones de dominación que ejercen sobre nosotros las distintas formas del poder, ya sea que se presenten de manera burda o las que vienen envueltas en empaques sutiles. Por todo lo dicho, creo que la experiencia que estoy comenzando a narrar constituye una fuga tan inesperada como radical, porque implicó un extrañamiento a fondo con respecto a los elementos de la propia identidad, tanto en lo anatómico como en lo social y cultural. En este caso, todo ese cúmulo de condicionamientos quedó abolido hasta en sus cimientos verbales, conduciéndome o conduciendo al remanente inasible del yo a acceder al panorama no verbal y no objetual del ser en sí de todas las cosas, para expresarlo con otra aproximación libre al lenguaje filosófico. Ese yo supérstite, que se preservó por azar, por puro milagro de su desaparición como individualidad ligada a un organismo, es quizá el meollo de esa entidad a la que se refieren tanto el tratadista Karl Popper en su libro El yo y su cerebro, como nuestro compatriota el neurocientífico Rodolfo Minás en el suyo titulado El cerebro y el mito del yo. Cualquiera que sea el orden de esos factores que no alteran el producto de esa ecuación indisoluble entre el cerebro y el yo, lo cierto es que en el caso que nos ocupa, ese núcleo vital quedó reducido o magnificado, según cómo se mire, a un puro punto de vista o punto de percepción ingrávido, etéreo, suspendido en el ámbito radiante, incorporado a él como si volara a bordo del símil metafísico de un parapente, que es la experiencia más cercana que he tenido en el mundo exterior a la que estoy relatando. Aunque en rigor nada en el plano corporal puede compararse. Todo lo que se diga no pasan de ser aproximaciones, tentativas de meter el mar en un huequito, para decirlo en términos coloquiales. El recuento de esa vivencia limítrofe lo hago en un libro que algún día saldrá al público, cuyo segundo capítulo se titula, parodiando al de la autobiografía de Gabriel García Márquez, Morir para contarlo. Una versión sintetizada de ese capítulo dice así: muchos años después de inaugurada mi memoria, esa capacidad de almacenar recuerdos y todas las demás funciones de mi cerebro quedaron entre paréntesis, para utilizar un símil gramatical que estuvo a punto de corresponder a un punto final. Ese paréntesis se dio en el transcurso de varias semanas de inmersión en el estado de coma, producto de un accidente que me envió desde el puesto de copiloto de un auto hasta un ámbito luminoso de indescriptible plenitud, ajeno a toda delimitación temporal y espacial. Se trataba de una instancia de pura luz sin fronteras, vacía de objetos, de personas o de cualquier identidad diferenciada o individualizada,
y por lo tanto sin ninguna señal del transcurso del tiempo. Esa esfera descomunal, por calificarla de algún modo, es el dominio de esa insólita conciencia de ser a la que he aludido, reinante en un campo energético homogéneo, sin polaridades opuestas, en el que la presencia y la ausencia son equivalentes e imposibles de aislar como conceptos separados, por cuanto, como he dicho y lo enfatizo, las palabras son por completo inexistentes. Sobre esto último hay que subrayar que no es que no se encuentren los vocablos precisos, como sucede cuando en una conversación uno busca la forma más adecuada para expresar algo, sino que las palabras brillan literalmente por su ausencia. Todas las palabras, incluida la muy breve palabra paz, que lo designaría todo. De esa dimensión luminosa, igual puede afirmarse que es el reino del pleno silencio, o el de la música total, así como de la conciencia que la percibe. Lo mismo da a decir que lo abarca todo o que está vacía, porque las contradicciones no operan en esa singularidad, usando el término en el sentido que le dan los astrofísicos cuando deducen de sus ecuaciones que al interior de los agujeros negros no rige ninguna de las leyes de la física que conocemos, porque en esos escondites cósmicos de la luz ella queda retenida por una inconcebible fuerza de gravedad. Pero volviendo de esas deducciones teóricas hasta la esfera ilimitada y resplandeciente que intento describir, hay que decir que resulta tan cierto afirmar que es un entorno en el que no pasa nada, como asegurar que es donde todo sucede y confluye en esa hiperconciencia sin límites, que registró la irrupción súbita de un punto opaco en medio de la luz total, indiferenciada y homogénea. Ese punto implicó el surgimiento de un allá y un acá, de un antes y un después, determinando la entrada en escena del espacio y el tiempo, evidenciados en la distancia establecida por esa presencia puntual que aumentaba de tamaño a medida que se aproximaba hasta revelarse como una multiplicidad conformada por una mesa redonda con 4 sillas ubicadas a cada uno de sus costados. De estas 4 sillas, 3 estaban vacías y solo una, siempre la de la izquierda, porque el encuentro se repitió en un número indeterminado de ocasiones, aparecía ocupada por un personaje muy particular, cuya presencia imponía la necesidad de que del vacío brotaran las palabras, indispensables para darle nombre a lo que era susceptible de ser nombrado, una vez que la matriz de la energía pura generó lo temporal y lo espacial como fuerzas expansivas. En una versión minimalista de la gran explosión o Big Bang, el punto de partida del continuo de espacio-tiempo que formula la teoría de la relatividad de Albert Einstein, una fuga que se produce desde lo indeterminado hacia lo insondable y que culminará con el retorno al origen, una vez que se hayan cumplido las inconcebibles travesías galácticas en lo que llamamos eras y eones, hasta cuando las fuerzas regresivas prevalezcan y se produzca la involución hasta la gran contracción o Big Crunch, según la moderna cosmología científica, que de alguna manera o de muchas maneras coincide con las doctrinas milenarias de las religiones brahmánicas, que proclaman que los universos se crean y se extinguen al ritmo de las inhalaciones y exhalaciones en la respiración de Brahma, deidad mayor abarcadora de su panteón multitudinario, que con esas oscilaciones de su aliento trascendente marca los ritmos de todo lo que existe
generando y soñando hasta la vida de unos minúsculos bípedos racionales que a su vez sueñan que son soñados por Brahma sobre la superficie de su pequeño planeta azul, expulsado en su último ejercicio respiratorio por esa deidad meditativa. La eternidad de ese creador de creadores es reverenciada en este astro húmedo y fértil que gira con su luna solitaria en un brazo periférico de la Vía Láctea, una galaxia entre las incontables galaxias espirales y globulares exhaladas por sus divinos pulmones, hasta cuando esas vísceras neumáticas vuelvan a inhalar las constelaciones para expirarlas otra vez en la sucesión interminable de samsara, la rueda que mueve y que es movida por todo lo que existió, por todo lo que existe y por todo lo que existirá. También recuerdo que la impresión que me fue dominando era la de que en mi cuerpo habían instalado varios pequeños cajones en la caja torácica, que yo podía abrir saliéndome de mí mismo para tirar de las manijas que estaban en la espalda, y que al abrirlos mostraban en su interior contenidos diversos, como una jirafa de papel de arroz que se desplegaba en un cajón a la izquierda, y una bailarina minúscula ataviada con un kimono y portadora de una sombrillita giratoria en sus manos, que danzaba sobre una primorosa tarima en otro cajón a la derecha. Esos compartimentos de madera, decorados por fuera con pinceladas orientales, estaban ahí como consecuencia de un extraño complot urdido por el gobierno japonés para convertirme en un armario. Se trataba de un designio atrabiliario e inadmisible que me vi obligado a negociar en prolongadas sesiones con unos adustos diplomáticos de ojos rayados, hasta que logré convencerlos de que abandonaran la tosudez de su proyecto de carpintería anatómica y me permitieran continuar siendo un ser humano y no una pieza de mobiliario. A las monjas del aeropuerto, que en esta cara cotidiana de la existencia era el conjunto de personas que se aproximaban a mi cama de hospital, además de hablarles en francés, les hablaba en ocasiones en inglés. Y eso no me sorprendió cuando me lo contaron, ya que manejo esos idiomas con cierta soltura por haberlos comenzado a aprender desde muy pequeño y haber vivido en sus países de origen. Pero lo que sí me resistí a creer fue que hubiera hablado en ruso, idioma del que nunca he tomado curso alguno y en el que solo balbuceo unas solas palabras sueltas, pudiendo repetir como un loro una frase que perdí en memoria, que es "Yaniega Baruparuski", que quiere decir que no sé hablar ruso, por lo cual me imaginé que eso consistía en realidad en una jeringonza de ocasión, compuesta a la medida de la realidad disparatada que estaba viviendo. Sin embargo, ante la insistencia de que lo había hablado correctamente, me informé de que había sido con un primo lejano, a quien no veía desde la adolescencia, 25 o 30 años atrás, entre otras cosas porque él estudió y vivió durante muchos años en la remota Rusia, donde se casó con una mujer de San Petersburgo, entonces llamada Leningrado, y tuvieron una hija que había llegado con ellos a Colombia hacía poco tiempo. Entonces, en cuanto estuve en condiciones de llamarlo, lo hice y recibí la confirmación de que yo los había sorprendido a él y a su esposa cuando entraron a visitarme en la sala de cuidados intensivos, y a él lo reconocí de inmediato, llamándolo por su nombre correcto, algo que con seguridad no habría pasado si nos cruzamos en una calle. Luego me dirigía a ella y comencé a hablar con ambos en un ruso impecable, con acento moscovita para más señas, en el que sostuvimos una conversación tan completa que incluyó el relato pormenorizado del accidente que yo acababa de sufrir.
con un lujo de detalles que no tendrían por qué haber sido registrados en absoluto, ya que en el momento del estrellón, como he dicho, yo iba profundamente dormido. Pero al parecer el duende insomne que vive entre mis neuronas tiene entre sus tareas la de consignar estropicios en lengua rusa, anotándolas con extrema minuciosidad. Es que su inconsciente, me diría más adelante el psiquiatra que me ayudó a reubicarme en este planeta cuando salí de la clínica, aprendió el ruso con solo oírlo a su alrededor por unos días. Nadie sabe de lo que es capaz la mente humana. Se refería a un viaje muy breve que hice con el escritor Óscar Collazos y Gustavo Bordillo a esas gélidas lejanías hace mucho tiempo, en el que contamos con guías bilingües permanentes y no duramos más de 2 semanas antes de partir hacia otros rumbos. Esa capacidad inconsciente para el aprendizaje instantáneo resulta una posibilidad tan plausible como la de que esos episodios de xenoglosia, que es como se llama el hecho de hablar en idiomas que uno desconoce, provengan de la reencarnación. Así lo sugiere una historia que me llegó cuando ya me había recuperado, una vez que salí a la calle y me encontré con un amigo que me contó que cuando conversábamos durante su visita a la clínica, yo dejé de hablarle en español y me despaché en una lengua rarísima que él también pensó que era una jeringonza, pero en la que pronto detectó una cierta coherencia y una sonoridad nórdica, hasta que yo le confirmé, retomando el castellano, que se trataba del idioma noruego y que le estaba contando, entre otras cosas, cuáles eran mi nombre y el de mi aldea natal, su ubicación en esa geografía de fiordos y los nombres de algunas de las embarcaciones marineras de cuya tripulación hice parte en una existencia anterior en la cual me correspondió ser vikingo. Esa etapa de la transmigración de mi alma y de su autenticidad lingüística no podría confirmarlas, porque no conozco a nadie que hable o entienda el noruego, y menos que haya podido oírme en esos momentos precisos de la clínica o siglos atrás, cuando se supone que fui marinero vikingo, una esfera blanca como la que había expulsado por mi boca. Poco después de esos encuentros sorpresivos con la volumetría emocional, salí de Bogotá por primera vez tras el accidente y al bajarme del carro en una calle cualquiera de la población de Carmen de Apicalá, tuve una impresión pasmosa, contraria a cualquier posibilidad objetiva. Sentí que yo conocía en detalle cada rincón interior de todas y cada una de las casas cuyo exterior estaba viendo y a las cuales, por supuesto, no había entrado jamás. Pero la cosa no paró ahí, porque me invadió la plena seguridad de que yo conocía muy bien a todas y a cada una de las personas que habitaban esas casas, de las cuales no podía tener ni la más mínima idea de quiénes se tratara. Y la espiral de certezas llegó a un paroxismo interior que asumí con apariencia inalterada para no provocar suspicacias, cuando no solo estuve seguro de conocerlas íntimamente, sino de haber sido cada una de esas personas. Cuando sobreviene algo de ese calibre, uno se queda mudo, literalmente. Por eso guardé silencio total al respecto y solo se lo confié en el momento oportuno y bajo la absoluta reserva del secreto terapéutico al psiquiatra. Aunque hubiera querido confiárselo antes que a nadie y en actitud reverencial a la receptividad trascendente de los oídos de un monje budista, si no fuera por la circunstancia geográfica de que el monasterio tibetano más próximo se encuentra a miles de kilómetros de distancia.
La terapia psiquiátrica aludida había comenzado días atrás, cuando su necesidad se impuso, porque esa nostalgia melancólica me mantenía bajo una agobiante impresión de irrealidad, que puedo ilustrar diciendo, a modo de ejemplo, que no entendía cómo es que los humanos podemos creer que los muros, estas innumerables paredes que se levantan por todas partes y que podemos tocar con las manos, son tan sólidos como parecen ser, si lo único real es la luz. De esa nube de añoranzas metafísicas me ayudó a bajar hasta estas planicies terrícolas el doctor Guillermo Acosta, un muy eficiente psiquiatra que con la sabiduría de su método, que es psicoanalítico, me fue llevando a adaptarme a la tosca multiplicidad del mundo, a esta crudeza de individualidades, objetos, simulacros y post-verdades físicas, políticas y culturales, a donde había vuelto sin poder echar marcha atrás, debiendo aceptar paulatinamente la convivencia con mis semejantes, con quienes restablecía poco a poco el contacto, tanto personal como impersonal, a través de los medios de comunicación que mostraban un mundo abrumado como siempre por conflictos sangrientos, enredado en delirios egolátricos con proyecciones de belicosidad colectiva, enfrascado en guerras macabras, en pendencias ruidosas con resultados trágicos, o en simples querellas chabacanas y triviales, hasta que la terapia fue rindiendo unos frutos de normalización cuya eficacia me permitió comentarle al psiquiatra un buen tiempo después y en tono de broma que se le había ido la mano curativa conmigo. Se lo dije porque quedé tan instalado en la normalidad que llegué a ser otra vez un televidente más, apasionado a favor o en contra de las cosas mostradas en la pantalla y pendiente de las barbaridades, los exabruptos o los aciertos eventuales de gobernantes y celebridades de turno, difundidos por las emisiones omnipresentes del Gran Hermano, ese Big Brother que nos observa mientras lo miramos manipularlo todo, ya sea con una gran obviedad o sin que apenas se note. Me reintegré a la masa anónima de súbditos de ese inasible dictador difuso y ubicuo que es tan concreto como abstracto, tan derechista como izquierdista, y que fue retratado con trazos magistrales, apenas exagerados para efectos de realismo premonitorio, por el novelista George Orwell en la primera mitad del siglo pasado, cuando la actual tecnología cibernética pertenecía todavía a la ficción o estaba en pañales, incubándose entre los fantasmas belicosos de los poderes industriales totalitarios en sus variantes diestras y siniestras, abarcando ya buena parte del planeta y contaminándolo todo con sus virus biológicos, ideológicos, mentales e informáticos, para que usted se ejercite lavándolos con los detergentes portentosos que le ofrecemos en nuestro supermercado planetario, ahora en alta definición y con capacidad para realizar liposucciones espirituales instantáneas, con valor agregado de redenciones express. Adquiera todo el combo ya y obtenga los beneficios de nuestros inspirados discursos tóxicos de índole comercial, política o religiosa, debidamente empacados en los celofanes de la exaltación individual, grupal, partidista, sectaria, racial o nacional, y haga uso de nuestros arsenales amenazantes de insultos ramplones, de descalificaciones fulminantes o de bombas atómicas, que para todos los gustos hay. De lo expuesto hasta aquí se puede decir que es la crónica comprimida de un viaje interior utópico, en el sentido de que incluye el utopos, el no lugar
que subyace todo lo existente, incluidas las palabras y sus idiomas, para abarcar desde el fenómeno primigenio del Big Bang hasta las redes alienantes del Big Brother, para que todo suene big, como corresponde a nuestra época amante de los superlativos y superlativa ella misma, tanto en sus logros culturales, científicos y tecnológicos, como en los grados de destrucción bélica y ambiental, de alienación y de cosificación colectiva. Una época que necesita que se la mire con los ojos críticos de la deconstrucción, para usar el término de Jacques Derrida, con un ánimo permanente de reivindicación de la espiritualidad asediada. Este concepto de espiritualidad se entiende aquí en un sentido diferente al que le asignan los lenguajes religiosos y se asume, a la manera de Michel Foucault, como la dinámica de las transformaciones liberadoras experimentadas por cada sujeto al dilucidar y entrar en contacto con la verdad propia de cada fenómeno, ejerciendo una resistencia permanente, alerta y activa frente a los engaños, las máscaras, los simulacros y todas las formas alienantes impuestas desde el poder, desde todos los poderes, subjetivos y objetivos, privados y públicos, provenientes de la derecha o de la izquierda, de esa gran serpiente de innumerables cabezas que acecha a la humanidad con sus afanes de autoritarismo y dominación, explícitos o implícitos, desenfadados o subrepticios, tanto en el terreno individual como en el colectivo. Una dominación polimorfa que se ejerce o que busca ejercerse en las áreas aludidas del anatomopoder y del biopoder. Haciendo un brevísimo resumen en orden inverso al de los términos enunciados en el título de esta intervención, diría que las mutaciones interiores que dinamizan la espiritualidad tienen que ver con las fugas, concebidas como movimientos de perspectiva y distanciamiento frente a la unicidad y la estratificación que nos rodean, y que el camino de esas transformaciones producidas por el contacto con las verdades innumerables que conforman la fluidez de lo verdadero, tiene una herramienta de primer orden en el arte. Este último término es entendido aquí como el conjunto de manifestaciones sensoriales y conceptuales que reorganizan los datos del mundo y los conjugan con nuestras percepciones recónditas, combinando las imágenes de los sueños con las de la vigilia, las criaturas de lo irracional con los productos de la razón y la intuición con la reflexión, materializándose en composiciones musicales, literarias, plásticas, audiovisuales, escénicas, táctiles, olfativas y gustativas, porque por todos los sentidos nos llegan mensajes artísticos para que sea el cerebro, ese órgano intrincado y misterioso que nunca deja de sorprendernos a pesar de llevarlo sobre la cabeza, el que bajo el estímulo de las metáforas sensibles recomponga los secretos y los misterios que conforman nuestro ser. Muchas gracias.